Después de estarnos preparando durante una semana, llegamos al día en el que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Y la liturgia de la solemnidad nos ayuda a considerar varios aspectos de la piedad filial mariana. Podemos meditar esta mañana 3 jaculatorias dirigidas a la Virgen, causa de nuestra alegría, Virgen purísima y Madre de misericordia. Causa de nuestra alegría, en primer lugar, le decimos en las letanías del Rosario. La antífona de entrada de la misa nos pone desde el comienzo en un ambiente de júbilo. Desbordo de gozo en el Señor, decimos con el profeta Isaías, y me alegro con mi Dios, porque me puso un traje de salvación y me envolvió con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Nos imaginamos esos cuadros clásicos de la Virgen Inmaculada, ese traje de salvación, ese manto de justicia, palabras que corresponden a la exclamación del pueblo de Dios, agradecido por haber experimentado la misericordia y el consuelo del Señor durante el duro camino de vuelta desde el exilio de Babilonia. San Juan Pablo II dice que estas palabras, desbordo de gozo en el Señor, me alegro con mi Dios, son como un Magnificat. Desbordo de gozo en el Señor. Nosotros también desbordamos de alegría, Jesús, por ser hijos de esa madre tan buena que nos diste en el Calvario. Me alegro con mi Dios. La alegría es un don cristiano, la alegría del Evangelio, dice el Papa Juan Pablo II en su inicio del pontificado, como su programa de gobierno, la alegría del Evangelio, la alegría de mi Dios, el gozo en el Señor. Una invitación a que nos deleitemos con la alegría de la gracia, a que descubramos que el secreto de la felicidad humana está en la decisión de optar por ti, Señor. Por eso tiene mucho que ver esta palabra de alegría con el Evangelio de la misa, que se recrea en el saludo del ángel, que es como la justificación de la solemnidad. Alégrate llena de gracia, le dice el arcángel San Gabriel a la Virgen María. El Señor está contigo. Haire, que haritomene, ho Kyrios metasou. Palabras que tradicionalmente se traducen como un simple saludo normal. Ave en latín, Dios te salve en castellano, pero en realidad tienen mucho trasfondo bíblico. No traducen ni Dios te salve, ni hola, ni como también alguien traduce hola, hola María, traducciones más modernas. No, es alégrate, alégrate. De hecho aparece 4 veces en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre en relación con la alegría que debe causar la promesa del Mesías. Ese Jaire está en el canto de Sofonías, un libro cortísimo, 3 capitulitos, pero trascendental, con su famosa profecía, alégrate hija de Sión. San Lucas tiene muchos juegos literarios en los cuales, con lo que muestra que está pasando, por ejemplo en Pentecostés, por ejemplo en la visitación, por ejemplo en esta escena, está diciendo que con esa escena se está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Y el libro de Sofonías decía, alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser. Y el ángel Gabriel, en la narración de Lucas, le dice a María, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Una manera de decir, la hija de Sión, de la que hablaba Sofonías, es esta joven doncella de Nazaret. Pero bueno, también aparecía no solo en Sofonías, también en el libro de Joel. No temas tierra, goza y alégrate. El tercer pasaje es de Zacarías, que nos recuerda el Domingo de Ramos. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Alegría por todas partes. El cristianismo es gozo, festejo, alegría, más la promesa mesiánica en medio de las lamentaciones.
Alégrate y salta de júbilo, hija de Edón, también a ti llegará la copa de la salvación, que es el cáliz de la misa. Por todas partes la iglesia entonces nos invita a que festejemos. Esa es la clave del cristianismo. Gózate, alégrate, regocíjate, disfruta. Benedicto XVI concluía un comentario sobre la Anunciación diciendo que el saludo del ángel a María es una invitación a la alegría, como hemos visto, a una alegría profunda, que anuncia el final de la tristeza que existe en el mundo ante el límite de la vida, del sufrimiento, de la muerte, de la maldad, de la oscuridad del mal, que parece ofuscar la luz de la bondad divina y que hace tanto ruido y que llena las almas de pesimismo y que parece que fuera a triunfar, pero no, es muy poco, muy pequeño el poder del mal, de la oscuridad del mal, frente a la luz que el Señor nos trae, frente a esa luz que veíamos anoche, conmemorábamos con esas velas que nos muestran el anuncio de la concepción de María, con la cual ya entramos en el final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, en el momento en que ya, como dice la misa, el Señor se crea un tabernáculo para venir a habitar entre nosotros. Por eso el saludo del ángel a María es una invitación a una alegría profunda. Es un saludo que marca el inicio del Evangelio. Y Evangelio significa así, buena nueva. El prelado de la obra dice que el Evangelio comienza con una invitación a la alegría, alégrate, llena de gracia, y termina con una invitación a la alegría, cuando los ángeles pues anuncian que Jesús ha resucitado. Con la concepción de María comienza entonces la plenitud de los tiempos. La Iglesia del Nuevo Testamento inicia su andadura. Su conmemoración entonces es una explosión de júbilo en medio del Adviento, tiempo de gozosa esperanza, le dice el Papa Pablo VI, y siendo un tiempo de conversión, como nos recuerda el segundo domingo de Adviento, un tiempo de oración y penitencia, ya veremos también que el tercer domingo es una invitación a la alegría. Celebramos que Dios haya querido preparar una digna morada para el Hijo, dice la misa, la colecta. Gracias Señor, podemos decir. Gracias Dios mío por ese designio salvador para la humanidad entera. Gracias por ese proyecto para cada uno de tus hijos. Gracias por lo que has previsto para mí. Gracias por tu madre, que es también madre nuestra. Gracias por su respuesta generosa y llena de santidad, que es el modelo de nuestra correspondencia a la propia vocación. Por eso es que en el rosario la llamamos causa de nuestra alegría, porque con su respuesta generosa al llamado divino hizo posible que avanzara en la tierra la historia de la redención. Yo este año he pensado que ese quizá puede ser el tema de la Navidad, ¿no? Pensar, trabajarlo un poquito, todo lo que significa que Cristo se haya encarnado en este sentido. Ya lo haremos en la homilía, no me va a pisar más la manguera. Gracias porque ella nos enseña que el secreto de la verdadera alegría está en el amor a la gracia y en el rechazo del pecado. Por esa razón el ángel podía, decía San José María, podía haberla saludado de mil maneras distintas. Salve, dulce doncella de Nazaret, salve, hija de Joaquiniana. Bueno, le puede haber dicho cualquier cosa, pero la saluda recordándole la cosa más importante para un alma cristiana, que es que Haritomene, gracia plena. La criatura que goza de una particularísima intimidad con el Señor porque está repleta de su gracia. Si se dan cuenta, filológicamente se nota Jaire, Haritomene. Son la misma raíz, la alegría y la gracia. ¿Por qué se alegra María? Porque está llena de gracia. ¿Por qué estamos nosotros contentos? Porque la Virgen nos trajo al Hijo que nos redimiría, nos perdonaría el pecado y nos daría la gracia. La invitación de esta fiesta es entonces a que nos parezcamos a nuestra Madre, a que la imitemos en ese amor a la gracia de Dios, a que la busquemos en los sacramentos, en la oración, en la vida cotidiana. Quizá San Pablo
el que mejor esboza una teología de la vocación en su carta a los Efesios, que es el segundo texto escogido para enriquecer la celebración de la Virgen Inmaculada. En capítulo primero dice el apóstol de las gentes: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. El apóstol explica en qué consiste esa bendición. Nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Claro, esto es difícil de entenderlo, no hay un tema más difícil casi en filosofía que el tema del tiempo. Bueno, y en teología, porque una cosa es el tiempo desde Dios y otra el tiempo desde nosotros, como tejas arriba, tejas abajo. Una manera, lo que está diciendo aquí San Pablo es, antes de fundar el mundo nos eligió, nos dio la vocación, creó el mundo. Un proyecto eterno. Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos eligió? Para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. San José María consideraba, con base en estas palabras paulinas, que también nosotros, tanto como la Virgen, aunque con misiones distintas, somos hijos de Dios, escogidos por llamada divina desde toda la eternidad. A él le gustaba tanto esa palabra, ¿no? De aquí estoy porque me has llamado. Yo te he elegido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Le regodeaba con esas palabras, ¿no? Las mismas palabras con que gozaría la Virgen en el Antiguo Testamento. Las meditaría. Y le gustaba responder con otras palabras, las de Samuel. Aquí estoy porque me has llamado. Somos hijos de Dios, escogidos por llamada divina desde toda la eternidad. Y concluía que esta elección gratuita que hemos recibido del Señor nos marca un fin bien determinado, la santidad personal. Un buen momento, este de la Inmaculada Concepción, para reafirmarnos en ese deseo de ser santos, pase lo que pase, a pesar de nuestras miserias. Y así entramos en la segunda jaculatoria. Causa de nuestra alegría, la primera, la santidad de María se remonta al primer momento de su existencia, como pregona el prefacio de la misa. Preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Virgen purísima, la segunda jaculatoria. Qué gusto da pronunciar estos piropos dirigidos a nuestra Madre, como lo hace un himno de la liturgia de las horas, que es una maravilla también. Cantos tradicionales dirigidos a la Virgen. Porque es justo, porque os ama, porque vais su madre a ser, os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Se entiende en este contexto esa tradicional petición a la Virgen, que en algunos ambientes se utiliza en la confesión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es un pequeño santo y seña para esta fiesta. Al presentarnos a María como la Virgen Purísima, tú, Señor, nos enseñas que ella es el modelo de la respuesta a esa vocación que nos concediste desde antes de crear el mundo. Por eso, en la primera lectura nos remontamos al relato de la expulsión del paraíso, durante la cual Dios mismo hizo la primera promesa mesiánica, el protoevangelio, al declarar a la serpiente en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, la del demonio, y la suya, la de la Virgen. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. San Juan Pablo II reunió en esa encíclica Mariana Redentoris Mater, que es tan bonita, las dos lecturas bíblicas que enmarcan el Evangelio de la Anunciación. Dice en el número 11 de esa encíclica: María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. Es un drama, por eso dicen que la mejor narración, la mejor película
es la historia de la salvación. Siempre está ese antagonista que es el demonio, siempre está ese conflicto que es uno de los puntos claves de un guión. Bueno, el gran conflicto es el del demonio, enemistado con Dios, enemistado con la salvación de los hombres. Y en el centro de esa enemistad está la Virgen, por eso la estamos festejando. María permanece ante Dios y ante la humanidad entera como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla la carta paulina. Es el signo, es como ese puente. El gran mediador es Cristo, que es Dios y hombre verdadero. Pero María es esa mujer que es madre de Dios, que el Señor ha escogido para vencer al demonio. Porque que la venza a Dios, pues tampoco tiene mucha gracia, entre comillas, ¿no? Se sabe que Dios vence. Pero así como una mujer fue vencida en el paraíso, una mujer vence en el Calvario. Así como un hombre pecó junto al árbol del bien y del mal, un hombre venció el pecado en el árbol de la cruz. Esta es la tradición milenaria desde el inicio. Los primeros padres siempre hablaban de esto, ¿no? María como nueva Eva, Jesús como nuevo Adán. María permanece ante Dios y ante la humanidad como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios de la que habla San Pablo. Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado. Interesante. Porque el diablo siempre quiere insistirnos en lo malo que somos, en la grandeza de la maldad, ya no solo entre nosotros, sino en el mundo. No, no. Es mucho más grande el amor de Dios. Es mucho más importante la llamada divina. Esta elección es más fuerte que toda experiencia, que toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. El bien es más grande que el mal. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza segura. Por eso le decimos Santa María, esperanza nuestra. En el triunfo de la Virgen Purísima sobre el pecado, estamos incluidos y somos llamados cada uno de nosotros. La celebración de la Inmaculada Concepción no es solo para mirar a la Virgen desde lejos, allá en las alturas de la gracia, sino para comprometernos a imitar la fidelidad de nuestra Madre. Por eso el prefacio de la misa no solo resalta la concepción inmaculada de María, su pulcritud original, sino que también pondera las consecuencias para sus hijos en la Iglesia. Tú, Señor, la preservaste para que fuera no solo la digna madre de Jesús, sino también, dice el prefacio, el comienzo y la imagen de la Iglesia. La Virgen es el comienzo de la Iglesia. La Virgen es la imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. En eclesiología muchas veces se dice que la Iglesia comenzó en Pentecostés, pero también hay teólogos que dicen, bueno, comenzó en la Encarnación. Y aquí dice el prefacio, comenzó en la concepción de María. Ahí arrancó la Iglesia, ahí arrancó pues la madre de la cabeza de la Iglesia. Esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Vino al mundo la primera hija de la Iglesia. Este texto es un tratado de Mariología, pero también de eclesiología. No solo retrata a la Virgen, sino que esboza una figura de lo que cada uno de nosotros debe ser. Cada uno de nosotros debe ser esposo de Cristo, lleno de juventud y de limpia hermosura. Y así llegamos a la tercera ejaculatoria. Al agradecer a Dios por la Virgen como causa de nuestra alegría y al darnos cuenta de la llamada a ser santos como la Virgen Purísima, quizás surja la tentación del desaliento al ver nuestra indignidad. Hoy mismo hemos fallado tantas veces, nos ha faltado estar más en Dios, el demonio nos tienta a estar centrados en nosotros mismos, en cómo estamos, en cómo nos tratan, en cómo nos sentimos, y nuestra incapacidad para acoger un objetivo tan elevado. Nos puede parecer, sí, una misión imposible, la de ser santos. Por eso la liturgia nos presenta a la Virgen como Madre de Misericordia, tercera ejaculatoria. Ese es el motivo por el cual podemos alegrarnos en esta fiesta, a pesar de que seamos miserables, pecadores, a pesar de nuestras debilidades. Nosotros formamos parte de ella. Somos continuadores de ese linaje de la gracia, miembros de la familia de Dios en el mundo, que es la Iglesia.
y tenemos esos tesoros de la gracia que son los sacramentos. Esa es otra razón por la que convenía que la Virgen fuera concebida sin pecado original, como sigue diciendo el prefacio de la misa. Se trataba de entregarnos el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, pero también que ella sería la purísima, que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Además de ser un modelo de entrega a la vocación, como veíamos antes, María también es abogada ante el corazón de su Hijo cuando el nuestro se quiere revelar. Por eso anunció el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus, con la que empezó el año de la misericordia, que la solemnidad de la Inmaculada Concepción, esta fiesta que estamos considerando, indica el modo de orar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad en soledad y a merced del mal. Por eso pensó y quiso a María, santa e inmaculada en el amor, como dice San Pablo, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Como si repitiera lo de Juan Pablo II de otra manera. De hecho, incluso esta alusión a la Redentoris Mater, parece que también hablará de eso, que María está en el centro de ese designio de Dios, el vencer el pecado. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado, y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. Veíamos en estos días en el Calvario, ese ladrón, hasta el último momento condenado, por malvado, por miserable, por bandido, toda una vida dedicada al crimen y condenado justamente. Y ahí, unos minutos antes de morir, dice 2 palabras y se roba el cielo. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Nadie puede poner un límite. Basta con decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ya. Jesús le dice, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Protagonista no es uno. Protagonista es esa gracia infinita de Dios, que es más grande que cualquier pecado y que nadie puede limitar. El Papa argentino dice que su insistencia en este tema no fue una invención suya. Hay un libro por ahí que se llama así, El Papa de la Misericordia, que no es que se le haya ocurrido, sino que es fruto de una inspiración del Espíritu Santo. Dios quiere que la Iglesia insista en este momento de la historia. Dios quiere que tú y yo seamos conscientes de que Dios es un Padre misericordioso y nos espera como el Padre del Hijo pródigo para que vayamos a Él todas las veces que haga falta, con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Por eso desde el inicio de su pontificado ha sido un mensaje que ha calado profundamente en todas las almas, inclusive en las de muchas personas que llevaban años, décadas, sin acercarse al sacramento de la reconciliación. Es un ritornelo que se escucha tan bien, que se agradece tanto. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. La Virgen no solo es Madre de Misericordia, la abogada que intercede por nosotros ante su Hijo, sino que también viene a nuestro encuentro, nos busca para que vayamos a reconciliarnos con ese Padre bueno que nos espera con los brazos abiertos. Es bueno darle vueltas también a esta fiesta como la fiesta de la misericordia. Dios es tan misericordioso, está siempre pendiente de nosotros. Tuvimos ese congreso en que se habló mucho de la misericordia. Las palabras que hablan de este concepto se refieren como a un sentimiento, ¿no? a lo que viene de lo más íntimo, de las entrañas, del corazón, como el afecto de un padre que ama a su hijo, el afecto de una madre. Ese es el afecto que Dios nos tiene a nosotros. Así nos espera, como el Padre misericordioso esperaba a su hijo pródigo, que se había llevado el dinero, que lo había malgastado, que había acabado con el presupuesto familiar, que era una miseria, un mal hijo, que era como si hubiera querido la muerte de su padre. Bueno, todas las maldades posibles, que ese somos nosotros, ese hijo pródigo. Pródigo en maldad, pródigo en pecado. Y el Padre está siempre esperando
está ahí oteando el horizonte a ver cuándo aparecemos. Y la Madre está intercediendo ante Él. Nos invita a que acojamos la misericordia divina. Muchas veces al día, a que comencemos y recomencemos en esta lucha interior por parecernos a ella. San José María decía, la misericordia que Dios muestra nos ha de empujar siempre a volver. Unas palabras bellísimas también. Hijos míos, mejor es no marcharse de su lado, no abandonarle. Pero si alguna vez, por debilidad humana, os marcháis, regresad corriendo. Señor, te pedimos nunca más ofenderte. Recuerdo mucho al padre Carlos Llano en una meditación de Navidad. Nos contaba de una meditación que tuvo también en el 25 de diciembre con San José María, en el Colegio Romano, en un momento tan bonito, ¿no? De la Navidad, del niño, del pesebre. Hijos míos, un propósito, nunca más crucificar a Dios. Unas palabras fuertes, ¿no? En la Navidad hablar de la cruz, hablar del Calvario en Belén. Pero es esto, es lo que hacemos nosotros, crucificar a ese niño con nuestros pecados. Y mirando a la Virgen Inmaculada, le pedimos este regalo, que no nos marchemos de su lado, que no lo abandonemos nunca más. Pero si alguna vez por debilidad humana nos marchamos, que regresemos corriendo. Te pedimos ahora, Señor, por todos los que han huido de tu lado, que regresen. Y por nosotros mismos, que tengamos presente, dirigidas a nosotros estas palabras. Si por debilidad humana alguna vez os marcháis, regresad corriendo. Él nos recibe siempre, como el Padre del Hijo pródigo, con más intensidad de amor. Madre nuestra, que has sido elegida por Dios como ejemplo de santidad, alcánzanos esta gracia, una nueva mudanza en nuestra vida, para que preparemos el pesebre de nuestro corazón, desterrando el pecado y luchando de nuevo por crecer en unión con tu Hijo Jesucristo, causa de nuestra alegría. Virgen purísima, llena de gracia, Madre de misericordia, ruega por nosotros.